Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Diario Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento aparece en sus pantallas el código QR. Los invitamos a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. El presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista para Radio City en la ciudad de Guayaquil, señaló que en los próximos días llegará apoyo internacional para, junto al bloque de seguridad de nuestro país, combatir la delincuencia y el crimen organizado. Además, el jefe de Estado mencionó que solicitará al CNE no cobrar multas a aquellos ciudadanos que por la emergencia del invierno no acudan a las urnas el 13 de abril. Economía. Tiene que ser un año en que el Estado va a inyectar mucho dinero para generación de empleo, para seguridad también y servicios. Las exportaciones estuvieron altas, igual este año ha sido, como el año 2024 fue un año récord, con la mayor diversificación. Conversamos también con los dealers de autos, que ya estaban menos trompudos, y yo les decía, ¿pero por qué? Pues, o sea, no, pues tenemos una reducción en venta de autos livianos, me decían. Y yo, sí. ¿Cómo están tus camiones? Ha crecido 6%, me dicen. ¿El camión te da más servicio? Sí. ¿Entonces tus ventas están mejor? Sí. Ya, gracias. Salud. Reducir por bastante la deuda histórica que se tiene. Hace 10 años no llegaban ni siquiera ni a 400 millones de dólares las derivaciones. El año 2023 llegó a 1.380 millones de dólares las derivaciones. Es una locura. ¿Eso qué significó? No se invirtió en salud pública, se delegó gran parte de eso con corrupción a clínicas privadas. Entonces se creó este círculo vicioso que es difícil salir de eso. Ya estamos saliendo poco a poco y este año va a ser esencial para cambiarlo. Constituyente. Corregir muchos de los errores que se cometieron en la constituyente pasada. La parte de criminalidad y las garantías que se dan a un criminal son hoy en día iguales o mayores que una persona que hace las cosas bien. Eso tiene que cambiar. Créditos. Nosotros cerramos el año 2024 con la mayor cantidad de dinero en depósitos en la historia del Ecuador. Y por bastante. Es una señal de que la economía está robusta. El Banco del Pacífico ha sido un excelente agente para la competitividad. ¿Por qué? Porque el momento que la banca privada se pone apretada, el Banco del Pacífico logró entrar en segmentos donde la gente necesitaba ese financiamiento, siendo un banco privado, pero el dueño es el Estado. Entonces, cuando todos se apretaban, entra el Banco del Pacífico. Resulta que el Banco del Pacífico es el banco con mayor utilidad en el año 2024. Dolarización. Uno dice, no, pues la dolarización es buena para los ricos. No, señores. O sea, la dolarización, las compañías grandes que exportan, prefieren producir en una moneda devaluada y exportar en dólares. Pero destroza el Estado. Y destroza, al final del día, la clase media. La clase media destroza la economía. Seguridad. En pocos días empezarán a ver el efecto de hablar de tener asistencia internacional, tener fuerzas especiales del exterior que entren a las zonas más difíciles. En las próximas semanas vamos a mostrar cómo funcionarios electos, inclusive, y otros han estado trabajando con el crimen organizado. Te suben las muertes en un lugar a propósito. ¿Para qué? Para que después le echen la culpa al gobierno. Y tratan de distorsionar el resultado de una elección. Multas de elecciones. En estas siguientes elecciones no se debería de cobrar multa a las provincias afectadas por la emergencia, por las inundaciones, a la gente que no puede salir a votar. Si estás inundado, si tienes todo tu barrio inundado, tienes tu casa hecha pedazos, tienes que salir de tu casa es difícil. ¿Cómo le vamos a andar cobrando una multa a esas personas? Es inhumano.
Y según el último reporte de novedades de cuerpos hídricos que elabora la Secretaría de Gestión de Riesgos, este lunes se registran 16 ríos desbordados, de los cuales 11 se encuentran en la provincia de Los Ríos y 5 en la provincia del Guayas. Además, otros 22 ríos están con tendencia a aumentar, 11 en Los Ríos, 10 en Guayas y 1 en Manabí. Según el clima, en las siguientes horas esta situación podría mejorar, pues el fin de semana el reporte denotaba más ríos desbordados de los que actualmente constan en el monitoreo en tiempo real. A propósito del invierno en el Ecuador, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la contingencia que se toma por las emergencias que han dejado a 82.000 personas afectadas. Hay que ser empático con la gente, hay que entender qué es lo que está pasando, que vamos a lugares donde han perdido todo. A las casas que se han perdido hemos dado un bono de vivienda a esas familias, hemos dado también, estamos cubriendo el alquiler hasta que la nueva casa esté construida con ese mismo bono de vivienda. Vamos a condonar las deudas hasta $10.000. Hay mucho agricultor que ha perdido todo, todito, que ha perdido todo. Está el seguro del agricultor y aparte del seguro nosotros tenemos que no solo condonar la deuda, sino cómo lo vamos a reactivar. La tarde de este lunes, Guayaquil soportó una intensa lluvia con fuertes vientos huracanados. En videos difundidos en redes sociales se puede observar cómo una vendedora informal intenta protegerse del ventarrón. Incluso se registró una fuerte neblina con precipitaciones en el sector del Malecón 2000, en el centro de la ciudad. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, espesas nubes avanzan hacia el interior del litoral generando lluvias fuertes con tormenta, en especial en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, por lo que se pide tomar precauciones. Y atención porque el gobierno nacional refuerza la ayuda humanitaria en las diferentes zonas afectadas por el invierno con la entrega de alimentos e insumos, así como los demás servicios de las diferentes carteras de Estado como inclusión social, salud y vivienda. En nuestro programa Perspectiva 7 se analizó además la coordinación y acción ciudadana para enfrentar los riesgos que se presentan en el país. El gobierno nacional mantiene la atención a las poblaciones afectadas por la fuerte temporada invernal. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha distribuido alrededor de 80.000 kits de asistencia humanitaria, asegurando alimentos, insumos de higiene y ropa para las familias damnificadas. Además, el gabinete ministerial se encuentra en territorio, supervisando la entrega de ayuda y evaluando los daños. Llevar asistencia humanitaria a las personas afectadas. En este momento las personas afectadas ascienden a 80.106 personas afectadas en todo el territorio nacional, siendo Manabí la provincia con mayor afectación o con mayor impacto directo a las personas. El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha implementado bonos de emergencia y de arrendamiento por 6 meses para quienes han perdido sus hogares, mientras avanzan procesos de reubicación de las personas que habitan en zonas de riesgo. Ya se están calificando cada una de estas personas, estas familias, para poder acceder no solamente a la vivienda, sino también de manera inmediata al arriendo, como usted lo acaba de manifestar, por 3 meses y con una opción a renovación con un plazo total de 6 meses. En el programa Perspectiva 7, especialistas advirtieron también que no basta con reaccionar ante los desastres. Insisten en la importancia de una mayor planificación y coordinación entre todos los niveles de gobierno para reducir riesgos y evitar tragedias futuras. Debemos hacer un trabajo en equipo, junta parroquial, municipio, prefectura y gobierno, con un aliado estratégico que se llama comunicación social. Y no solo pensar es que está ya en redes, no todos son usuarios de redes. Hay medios de comunicación con mayor penetración como la radio en la zona rural, la televisión. Asimismo, el Ministerio de Salud ha reforzado las campañas de vacunación contra enfermedades estacionales como la influenza y el dengue y pide a la ciudadanía acudir a los centros de salud. El caso del dengue, antes era como que en zonas bajas más se presentaba, pero hoy en la actualidad está subiendo. Ya aquí en la sierra ya hubo un caso de dengue. Entonces, si nosotros como población podemos ayudar a minimizar estos riesgos, debemos hacerlo. Y recomendarles que acudan a los centros de salud a la vacunación correctamente. La corresponsabilidad de todos es clave para mitigar riesgos y proteger la salud pública en medio de la emergencia. Rommel Garzón, Noticias 7. El gobierno solo recibirá a migrantes deportados de Estados Unidos que sean de nacionalidad ecuatoriana, según informó el presidente Daniel Noboa. Esto luego de que Venezuela le indicara a Estados Unidos en privado que no permitirá el arribo de vuelos con ciudadanos retornados.
Venezuela no recibiría los aviones con migrantes ilegales deportados desde Estados Unidos por decisión de su presidente Nicolás Maduro. Ante las dudas de a dónde irán los venezolanos deportados, mediante su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa aclaró que el Ecuador solo acogerá a los migrantes irregulares de nuestro país y en una entrevista radial criticó la postura del régimen de Maduro. Lo que ha hecho Venezuela es simplemente un berrinche y decir no me mandes los deportados acá. Son venezolanos, deberían de su propio estado recibirlos. El gobierno de Maduro le habría notificado la decisión a Trump en privado, pese a que públicamente daba a entender que sí esperaba a sus compatriotas. Y el motivo sería por la decisión de Estados Unidos de revocar la licencia de operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto. Y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente. El mandatario ecuatoriano recordó que la posición de Maduro es similar a la que tuvo Gustavo Petro de Colombia en sus inicios, aunque reculó días después. En cambio, el Ecuador nunca se ha opuesto a la recepción de migrantes. Nosotros lo que buscamos hacer es, uno, tener una buena relación con los Estados Unidos, no nos vamos a andar peleando con nadie, y dos, encontrarle soluciones a las personas para que no vuelvan a salir. Para ello, el gobierno implementó un programa de reinserción social que, mediante decreto ejecutivo, estipula un pago mensual de $470 durante 3 meses, empleo y capacitaciones para emprender una nueva vida en su país de origen. Esta iniciativa es accesible para todo ecuatoriano deportado de los Estados Unidos sin haber cometido delitos y se puede aplicar en la página web del MIES. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en otros temas, para el fortalecimiento del dólar e impulsar los créditos productivos en el Ecuador, el presidente Daniel Noboa suscribió este lunes el decreto ejecutivo 559 que establece las directrices a seguir por parte de la economía popular y solidaria CONAFIPS, lo que les permitirá, en este caso, gestionar financiamiento con organismos internacionales. El documento oficial también establece cómo promover créditos verdes para el desarrollo sostenible y las capacidades técnicas para consolidar el sistema financiero de la CONAFIPS. Al menos 85,000 transportistas están registrados para recibir la compensación económica por el precio de la gasolina extra y Ecopaís, según el Ministerio de Transporte. Esta medida continuará. A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que desde mayo del 2024 hasta la fecha se han invertido $20,2 millones para el pago de las compensaciones, siendo 1,5 millones para vehículos de carga mixta y liviana, $500,000 para tricimotos y $18 millones para los taxis inscritos. El beneficio aún está disponible para los transportistas que deseen registrarse mediante la página web del Ministerio. La compensación fue un acuerdo alcanzado entre las asociaciones transportistas y el Gobierno Nacional tras la estabilización del costo del galón de la gasolina, que mes a mes se fija según el precio internacional del petróleo. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, suspendió los cobros de sus trabajadores que están obligados a devolver más de 80 millones tras la sentencia de la Corte Constitucional. La disposición la dio la ministra de Energía, Inés Manzano, quien señaló que se harán acuerdos por pago caso por caso. Según lo anunciado, este lunes 10 de marzo iniciaron las mesas técnicas para buscar una solución a la situación de 1.795 trabajadores de CNEL, que desde hace un mes están obligados a devolver más de 80 millones de dólares, después de que la Corte Constitucional aclaró que recibieron beneficios al ser incluidos en un contrato colectivo irregularmente. La ministra de Energía, Inés Manzano, tomó varias decisiones al respecto. Primero, disponer a CNEL que no retenga los salarios de los trabajadores
salvo los deudores de pensiones alimenticias. Segundo, revisar la posibilidad de una ampliación de pago. La Corte Constitucional dio un plazo de 36 meses para que los trabajadores devuelvan el dinero. Sin embargo, la ministra busca incrementar este plazo y presentar una propuesta a los magistrados de la Corte. Para ello se instalaron mesas técnicas donde se revisará la situación de cada trabajador. Aquí se hablará de acuerdos de pago caso por caso y la posibilidad del uso en comodato de un bien inmueble para la creación del Instituto de Transición Energética. En días anteriores, la cartera de Energía solicitó una aclaración de la sentencia. Allí la Corte explicó que CNEL es la responsable de recuperar los montos y que los trabajadores están obligados a pagar. Además, recalca que los servidores públicos que pasaron al contrato colectivo no pueden acceder a una jubilación patronal y que estos trabajadores deberán volver a su situación laboral antes de ser beneficiados del contrato colectivo, que según la Ley de Empresas Públicas es únicamente para obreros. Desde que se conoció el fallo, miles de trabajadores de CNEL han realizado plantones en rechazo, pues dicen que muchos reciben sus roles de pago en $0. Edison Saavedra, Noticias 7. Este 12 de marzo en Quito, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador definirá a qué candidato apoyarán para la segunda vuelta de este próximo 13 de abril. Sin embargo, existe división al interior del movimiento debido a preferencias electorales. Divididos. Así estaría el movimiento indígena de cara a la segunda vuelta, pues varias organizaciones mantienen posturas diferentes sobre quién apoyar en el balotaje. Fernando Guamán, presidente de la Confederación del Movimiento Indígenas de Chimborazo, ya adelantaba que tras una reunión con sus bases, se decidió no apoyar a Luisa González de la Revolución Ciudadana y ratificar su respaldo a Daniel Noboa. Tienen dos opciones. Una, el voto nulo, otro, el voto a Daniel Noboa. Ya las bases decidirán conscientemente. Según Guamán, esta postura le costó un conflicto durante el Consejo Ampliado de la CONAIE. Empezaron inmediatamente un cierto grupo a decir que fuera, y enseguida también el coordinador nacional de Pachacuti me dijo que me largara. No hubo ninguna amenaza, yo no sé por qué se escandalizan. De su lado, Alberto Ainaguano, presidente de la ECO Runari, aunque todavía no toma postura definida, sí tiene claro lo que ocurrió en el pasado. Ya sabemos del pasado de Luisa González con el movimiento, en este caso con el partido de la Revolución Ciudadana. También hay que tener en la memoria lo que ha pasado, lo que ha querido dividir el movimiento indígena. Se dicen ancestrales y creen que pueden someter a todo el mundo. ¡Ya basta! ¡Se les acabó la fiesta, compañeros! ¡No atemorizan a nadie! ¡Vayan a ordenar a sus casas, señores! Días atrás, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENEAE, ratificó que apoyará al candidato por Acción Democrática Nacional, con quien buscarán un diálogo con el fin de llevar una agenda amazónica. Y en estas elecciones que nos vienen, compañeros, nosotros, la Gran Federación Shuar, hemos decidido de que esta vez el apoyo va a ser para Daniel Noboa, utilizando la bandera de Pachacutic. Pero ¿por qué es importante el voto indígena? Durante las elecciones del pasado 9 de febrero, el candidato por Pachacutic, Leonidas Issa, quedó en tercer lugar con el 5.25%, es decir, poco más de 538,000 votos. Este miércoles 12 de marzo se definirá la postura oficial de la CONAIE en un consejo ampliado que se realizará en la capital. Edison Saavedra, Noticias 7. Es momento de hacer una pausa, Fernando. Claro que sí, cuando regresemos tenemos más información para ustedes. Ya volvemos. Regresamos con más información y el presidente Daniel Noboa Sin firmó un compromiso para la protección de la niñez en Ecuador con representantes de diversos grupos del país como la Iglesia Católica Ortodoxa, Evangélica y líderes indígenas evangélicos. El compromiso busca garantizar el derecho de madres y padres a educar a sus hijos conforme a su fe y convicciones, sin imposiciones ideológicas por parte del Estado. Asambleístas de la bancada legislativa de ADN denunciaron que la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, permitió que se entreguen 14 nombramientos provisionales a funcionarios que no cumplirían con los requisitos ni habrían aprobado un concurso público.
Entregar nombramientos provisionales a escondidas es inaceptable. Un grupo de legisladores de la bancada de ADN denunció que 14 funcionarios legislativos con menos de 2 años en su cargo obtuvieron un nuevo contrato laboral sin concurso de méritos de oposición y, como ellos lo califican, a dedo. Todo concurso de nombramientos de meritocracia debe ser abierto y no debe ser a la carta, no a los que cumplan con la ideología de la Revolución Ciudadana. La bancada oficialista le exigió a la presidenta Viviana Veloz que deje sin efecto los nombramientos y explique por qué lo hizo, dado que aseguran que no hay sustento para el cambio en los contratos. Sin tener definido los puestos que en realidad debe contar la Asamblea Nacional. Del lado de la Asamblea Nacional, la administradora general aclaró que no se han dado nombramientos definitivos. Los nombramientos definitivos se realizan mediante concursos de méritos y oposición. Lo que la Asamblea Nacional ha otorgado son nombramientos provisionales, son temporales. En febrero del 2026 se abriría el concurso para 90 contratos definitivos. Además, el Parlamento mencionó que los contratos provisionales no implican aumento de salario y que si no se exige un mínimo de 2 años para el nuevo contrato, se debe a la normativa interna de la Asamblea. Sin embargo, uno de los empleados favorecidos lleva solo 5 meses en el cargo. Y a este señor le pretenden dar incluso que sea parte de talento humano, quien incluso también tiene procesos abiertos por hacer cambios dentro de los currículums y de las hojas de vida. Tráfico de influencias y asociación ilícita estarían otros delitos abiertos en algunos de los funcionarios con nuevo contrato, pero la Asamblea justifica que el pasado judicial no es un requisito para incorporar personal. No tenemos la obligación y no está establecido en la ley para ninguna institución pública el verificar los antecedentes penales de ninguna persona porque podríamos caer en el tema de discriminación. El 16% del personal administrativo de la Asamblea Nacional tiene contrato definitivo, un 77% ocasional y el 7% restante de libre remoción. Sin embargo, de ese 77% hay varias personas que llevan más de 10 o 15 años trabajando en la Asamblea y no han podido obtener un contrato definitivo. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Diez delincuentes de la organización delictiva Los Lobos fueron parte de un operativo de rescate de un cabecilla que estaba internado en el hospital docente de Ambato. La alerta movilizó a la fuerza pública que logró recapturar al sujeto. 2 presuntos participantes del hecho violento fueron encontrados, pero sin vida. Momentos de pánico vivieron médicos, enfermeras y pacientes del hospital docente de Ambato cuando delincuentes fuertemente armados arribaron en busca de César G., presunto cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos, quien era atendido en dicha casa de salud. Tras someter a los guardias, se llevaron al herido en una silla de ruedas en medio de disparos. Según el informe policial, un grupo de 10 delincuentes llegaron portando armas cortas y largas. 7 fueron parte del operativo de rescate y 3 se quedaron de campaneros. Proceden a golpear a los médicos, proceden a golpear a los guardias de seguridad, les retiran sus chalecos antibalas, sus radios. Andrés Medina, comandante de policía de la subzona Tungurahua, indicó que tras la alerta se activó el protocolo Plata para retomar el control del hospital y armar el operativo de búsqueda de los responsables del asalto a la casa de salud. Realizan las primeras detonaciones en el interior del hospital con el fusil para romper las esposas que se encontraba él en ese momento puestos. 2 delincuentes que ingresaron a la casa de salud fueron hallados sin vida, entre ellos un adolescente. Según los testigos, encabezaba el operativo de rescate de César G., de 25 años de edad, quien cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas y fue recapturado. Al otro lo encontraron sin vida en las aguas del río Ambato. Una menor de edad de 15 años que es la que entró con el fusil, con uno de los fusiles al hospital, ya sin vida, y el fusil al lado de ella. En el operativo encontraron la camioneta en la que escaparon. Tenía reporte de robo en la ciudad de Guayaquil. Iván Casamen, Noticias 7. El ingreso a Quito, agentes de la policía decomisaron cerca de 100 kilos de alucinógenos. En otro caso, un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes dejó un sospechoso abatido. Cuando
cuando policías de tránsito estaban de patrullaje por las calles de Sangolquí, fueron alertados de la presencia de un vehículo cuyos ocupantes intentaron robar a 2 personas. Los uniformados intervinieron inmediatamente, siendo atacados a bala por los presuntos delincuentes. Los 2 ciudadanos que se encontraban en la parte delantera del vehículo inmediatamente accionaron sus armas de fuego, disparando en contra de la humanidad de nuestros servidores policiales. En uso progresivo de la fuerza respondieron al ataque, empezando una persecución. En el cruce de balas, un presunto delincuente fue abatido y 3 fueron detenidos. Los sospechosos serían integrantes de una organización delictiva. En este caso, los Lobos. La persona que fue abatida, el señor Jaguar R., él tenía antecedentes por microtráfico. En un allanamiento a una casa de seguridad que era utilizada para descansar y planificar los actos delictivos, encontraron más evidencias de las acciones criminales en las que estarían inmersos. Uno de los sujetos logró escapar. Se encontraron 9 municiones calibre .22, 24 cartuchos calibre 16 y también se encontraron 2 armas de fuego marca Smith & Wesson. Mientras en el sector de Guayabamba, agentes policiales pararon la marcha de un auto que estaba ingresando a Quito transportando cerca de 100 kilos de pasta base de cocaína. La droga estaría destinada para consumo interno. Estiman que sacaron del mercado local más de 980,000 dosis. 2 personas fueron detenidas, dando un aproximado de $2.940.000 que se afecta a la estructura o a la economía ilegal. 2 golpes importantes en el combate al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. Y el gobierno nacional ofrece una millonaria recompensa por información que ayuda a dar con el paradero de alias Fito, cabecilla del grupo delictivo organizado Los Choneros. José Adolfo Macías Villamar fugó hace 14 meses de la cárcel regional de Guayaquil y es uno de los criminales más buscados del Ecuador. El Ministerio del Interior ofrece $1 millón por información de su paradero y garantizó absoluta reserva a quien llame al 1-800 delito. Por información de Adolfo Macías, que también es buscado por la Interpol en más de 190 países. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí, donde la Fiscalía investiga un presunto peculado en el manejo de recursos públicos recolectados para atender la emergencia del terremoto del 2016. Entre los procesados está Jorge Glass, quien ya cumple 2 sentencias en la cárcel de La Roca en Guayaquil, también Walter Solís, detenido por la Interpol en México, Carlos B., Pablo O. y otros 5 involucrados. Según la Fiscalía, los mencionados aprobaron 11 proyectos por un valor de 225 millones, cuyos fondos salieron de la Ley de Solidaridad que no tenían relación con la emergencia por el terremoto. Y atención, porque este lunes en el complejo judicial al norte de Quito se instaló la audiencia de juicio contra Sebastián B., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien se lo acusa de presunta oferta de tráfico de influencias en el caso Nene. Según Fiscalía, Sebastián B. y Daniel R., asesor de Abad, solicitaron a un hombre $1.500 por varios meses a cambio de una vacante en la vicepresidencia de la República, y para asegurar la entrega del dinero le habrían hecho firmar una letra en este caso de cambio por $30.600. El procesado fue recluido en la cárcel de La Roca en Guayaquil, sin embargo fue puesto en libertad condicional tras el pago de $20.000 de fianza. El Ministerio de Salud cuenta con el 100% de abastecimiento del esquema regular de vacunación, con stock para 5 meses, y la planificación está garantizada para todo un año. Se hace un llamado a la ciudadanía a visitar los centros y subcentros de salud del país para vacunar a los niños. En los diferentes centros y subcentros de salud del país, la atención es permanente en el área de inmunizaciones. El Ministerio de Salud Pública asegura el 100% de abastecimiento del esquema regular de vacunación, con stock para 5 meses y la planificación garantizada para todo el año. La BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, tenemos pentavalente, la triple, que es la DPT,
para proteger difteria, tétano, tosferina, la vacuna de sarampión, rubiola. Ante el reciente brote de sarampión en Texas, Estados Unidos y su rápida transmisión, las autoridades refuerzan el llamado a completar el esquema regulatorio de vacunación, clave para evitar la propagación de enfermedades prevenibles. Desde enero estamos en campaña de vacunación para las personas que encuentran en movilidad humana y los que no hayan tenido su vacuna en el momento que le correspondía, para que siempre estén protegidos contra estas enfermedades. En cuanto a la vacunación contra la COVID-19, la dosis más actualizada se aplicará en una temporada específica de mayo a septiembre, con la adquisición a través del Fondo de Salud. La más actualizada posible, eso sí, tiene que ser para este año la JN1, que es la vacuna más actualizada que hay al momento en producción, y eso es lo que debe llegar al Ecuador. En 2024, el país alcanzó un 90% de cobertura de vacunación, acercándose al 95% recomendado para una protección óptima. Lo óptimo es mantener cobertura sobre el 95% en la población, en todos los biológicos, para que nosotros digamos que estamos protegidos como país. Las autoridades instan a la ciudadanía a acudir a los centros de salud y completar sus esquemas de inmunización. Rommel Garzón, Noticias 7. El nuevo programa de becas de la CENESID, en este caso, ofrece a los estudiantes de tercer nivel un monto de $700 para cubrir gastos de manutención durante el primer periodo académico 2025. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Se lo contamos a continuación. Apoyo Académico Nuevo Ecuador 2025. Así se llama el nuevo programa de becas abierto por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. Esta tiene por objetivo financiar el rubro de manutención a los estudiantes a fin de garantizar la permanencia y culminación efectiva de sus estudios. La convocatoria está dirigida para estudiantes de tercer nivel en universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos superiores públicos adscritos a la CENESID. Además, ofrece el apoyo económico único de $798.31, que equivale a una canasta básica familiar, para cubrir el rubro de manutención únicamente para el primer periodo académico 2025. Este valor puede comprender aquellos gastos relacionados a la alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno. Si usted quiere postular a este beneficio académico, debe cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano ecuatoriano, no poseer un título académico de tercer nivel, no figurar como beneficiario de créditos educativos, estar matriculado en una carrera de tercer nivel, no ser beneficiario actual de becas del CENESID, no haber sido sancionado por desistimiento de becas CENESID y no ser beneficiario de una beca financiada por la institución de educación superior donde estudia. La convocatoria está abierta hasta el viernes 14 de marzo del 2025, periodo en el cual la ciudadanía podrá realizar la aplicación en línea a través de pusac.fomentoacadémico.gov.es y seguir el proceso de postulación. Emilia Reynoso, Noticias 7. Proyecto ANA lanzó una plataforma de formación digital para aprender sobre marketing, publicidad, administración, incluso sobre estrategias de precios a productos de los emprendimientos. Conozcamos más a continuación. Si usted también se ha encontrado ante las mismas dudas si está emprendiendo o está buscando cómo capacitarse para tener una formación que le permita tener un empleo, Proyecto ANA, liderado por la primera dama Lavinia Balbonesi, lanzó el Centro de Capacitación Virtual. La forma online que va a permitir que todas las mujeres que quieran ser parte del Proyecto ANA también lo pueden hacer desde sus casas. Vivimos en un país que la realidad es que muchas mujeres no pueden salir a trabajar, no pueden salir y dejar a sus hijos, muchas veces ni para conseguir un empleo, mucho menos para estudiar. Entonces, esta plataforma es una ventana, es una puerta más que espero que llegue a muchas mujeres. La Academia de Certificación de Competencias para el Trabajo tiene 4 opciones. El primero, Ventas en Acción. Es una maestría en cierre y persuasión con 3 módulos. Luego tiene también la opción de mercaderista experto, dominando el punto de venta, de auxiliar de enfermería en excelencia de atención y gestión en salud, y también microemprendimientos, de la idea a la realidad. Todos estos tienen 3 módulos y han sido desarrollados gracias a la alianza que se tiene con la Cámara de Comercio de Quito. Una herramienta clave para trabajar en un supermercado, para trabajar también en una farmacia, para trabajar en un micromercado, justamente en estos espacios donde necesitan personal capacitado, donde necesitan habilidades y destrezas que nosotros queremos
que ustedes las obtengan. Pero ¿cómo puede ser parte? Primero, debe ingresar a www.proyectoana.org, llenar sus datos para que de esta manera un asesor pueda contactarla y guiarla mejor a través del camino de la formación continua. Después, debe ingresar a www.proyectoana.com, donde se encuentra esta plataforma virtual y también los cursos. Usted primero debe registrarse en la plataforma y segundo, seleccionar el curso que desea seguir. No se trata solamente de una formación técnica, sino de procesos que fortalezcan a cada una de nuestras participantes desde lo personal y lo profesional. Así que si usted está buscando esa herramienta que le permite entrar al campo laboral, este centro de capacitación virtual puede ser la respuesta.